que ahora. ¿Listo? Sí, sí. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Esta es la mesa 4 de la Semana de Medio Oriente y Norte de África. Esta es la mesa titulada de Genocidio en Gaza, la resistencia en Irán, luchas y resistencias femeninas en el sur global. El día de hoy nos acompaña la doctora Alejandra Gutiérrez Luna, la maestra Iraíz Puente Arzate y la doctora Maritza Espejel Pineda. Vamos a dar inicio con la doctora Alejandra Gutiérrez Luna. Vamos a dar un total de 15 minutos para su exposición. Y bueno, la doctora Alejandra Gutiérrez Luna es profesora de tiempo completo en la FES Acatlán de la UNAM, es candidata en mi Sistema Nacional de Investigadores, de Investigadoras e Investigadores, SNI. Adelante, doctora, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues primero me disculpo por no poder estar allá de manera presencial con ustedes, pero bueno, ya saben que a veces las actividades lo impiden. Entonces, voy a compartirles mi presentación. ¿Me dicen, por favor, si la ven correctamente? Sí. Sí. ¿Sí? La voy a poner en pantalla completa. Bueno, pues en esta ocasión quise darle un pequeño giro a lo que usualmente trabajo, bueno, digamos que de manera general la situación de las mujeres en Medio Oriente. Esta vez quise enfocarme más al trabajo de los organismos internacionales y hacer una crítica de lo que se ha hecho pues a lo largo de estas décadas. Entonces, mi presentación, mi ponencia lleva por título Voces disruptivas en el sistema de Naciones Unidas frente al genocidio en Gaza. Y pues también es un artículo que justamente estoy trabajando con Maritza, que está con ustedes en la sala. Entonces, bueno, pues como un adelanto de esto que estamos trabajando y que resulta muy interesante, sobre todo para quienes estudiamos desde las relaciones internacionales. El objetivo que tengo con esta presentación es analizar la presencia de personajes disruptivos dentro de organismos internacionales, específicamente dentro de Naciones Unidas, que atienden conflictos y dinámicas políticas en Medio Oriente y el norte de África. Lo que quiero demostrar es que la existencia de estas voces disruptivas revela que los organismos internacionales no son espacios monolíticos ni tampoco son espacios que estén totalmente cooptados, sino que son escenarios en disputa, porque muchas veces se tiende a simplificar o a esencializar las tareas de, sobre todo de Naciones Unidas, como pues que tiene una postura que siempre las decisiones las toman los más poderosos y que no hay lugar para la disidencia. Entonces, pues yo quisiera demostrar que justamente estas voces disruptivas coexisten en una arquitectura institucional condicionada por relaciones de poder asimétricas, pero en espacios donde puede haber voces que rompan con las concepciones que ya están dadas en los organismos internacionales. Como sabemos, desde 1945 el sistema multilateral de Naciones Unidas ha estado marcado por un sesgo estructural que favorece los intereses de los países más poderosos. No es casualidad, pues, que justamente este organismo internacional haya sido creado por los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Eso, por supuesto, que ha marcado la historia de todas las resoluciones que se han tomado en los distintos órganos de Naciones Unidas. Y en el caso específico de Medio Oriente, algunos personajes han denunciado problemáticas que aquejan a las sociedades del sur global, como son, pues, por mencionar solo algunos, la ocupación y el apartheid en Palestina, y también las intervenciones militares extranjeras y los bloqueos económicos. Las intervenciones de estos personajes provienen del corazón de Naciones Unidas. Entonces, eso les otorga cierta legitimidad frente a los estados, frente a este poder estatal, y por supuesto que también eso genera incomodidad en los actores más poderosos. De ahí, pues, es de donde radica su existencia. Podemos hablar, por supuesto, de múltiples activistas
en todo el mundo, pero que ese activismo o esas voces disruptivas provengan desde dentro de Naciones Unidas, pues es lo que genera su importancia. ¿Cómo se puede abordar este tema? Pues desde este concepto de multilateralismo y también, por supuesto, estudiándolo desde una mirada crítica del sur global. Aunque este multilateralismo ha sido presentado como un instrumento de cooperación, también ha funcionado como un dispositivo que reproduce jerarquías a nivel internacional. Es decir, si es, por supuesto, una herramienta que utilizan los estados para cooperar y para poder buscar soluciones a estas problemáticas globales, pero también es un sistema a partir del cual los estados, pues, encuentran oportunidades para ejercer el poder, a veces en situaciones donde están afectando a ciertas sociedades. La inclusión formal de países del sur global en este sistema multilateral no ha implicado una distribución justa del poder, todo lo contrario, han sido estos países del sur los que han padecido los límites estructurales del sistema diseñado sobre bases jerárquicas, específicamente pues hablando de Naciones Unidas. Y bueno, pues las críticas del sur global apuntan a que se reconfigure ese sistema. Y aquí solamente pues pongo sobre la mesa el ejemplo del Consejo de Seguridad, de que pues desde su nacimiento y aunque ha tenido ciertas reformas, pues la esencia sigue siendo la misma, que son estos 5 países más poderosos los que tienen en sus manos aprobar o vetar cualquier resolución y con el simple hecho de que uno de ellos vete alguna resolución, pues todos esos esfuerzos que se hicieron previos, pues pareciera que se tiran por la basura. Eh, ¿Cómo yo clasifiqué o cómo elegí estos casos de voces disruptivas? Bajo 3 criterios. El primero es que son personajes que desempeñan un papel formal dentro de organismos multilaterales. El segundo es que han emitido pronunciamientos públicos o informes que cuestionan las dinámicas hegemónicas del sistema internacional. Y el tercero es que han enfrentado reacciones institucionales, diplomáticas o mediáticas como resultado de lo que han hecho estas personas y haciendo énfasis en el periodo comprendido entre 2010 y 2025. Eh, Estos personajes, pues, como les decía, desempeñan papeles que exceden el cumplimiento de lo técnico o de lo administrativo que se les da en estos mandatos y lo que hacen es situarse en un terreno de confrontación discursiva. Tienen cargos con reconocimiento institucional y tienen el acceso a canales formales de comunicación multilateral. Eso les da pues un poder especial, un poder que les da acceso sobre todo a nivel internacional en distintos frentes. Estas voces disruptivas no solo denuncian situaciones específicas, sino que lo hacen desde una sensibilidad que remite a estas desigualdades históricas y epistémicas que ha enfrentado el sur global. ¿Quién es este primer personaje? Y pues digamos que es, al menos yo así lo considero, el más importante, es Francesca Albanese. Seguramente ustedes han visto sus declaraciones en redes sociales, en la web, en las noticias. Ella es la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Y bueno, ella ha tenido pues también antecesores que que han tenido también esta línea crítica, que son Michael Link, eh, Macarin Wibisono y Richard Falk. Ellos han tenido esta misma línea crítica de Francesca Albanese y ella se ha ganado que los gobiernos de Estados Unidos y de Israel soliciten su destitución. Y bueno, entre miles de acusaciones falsas que le hacen, ha sido que tiene como pues una línea de parcialidad, de que sostiene posturas antisemitas, incluso se ha hablado de que tiene vínculos con grupos terroristas, miles de patrañas, ¿no? Que se han hecho sobre todo desde estos dos gobiernos, el de Israel y el de Estados Unidos. Y ella ha hecho, bueno, ha encabezado distintos informes, aquí te los coloco, ¿no? Anatomía de un genocidio, genocidio como supresión colonial, de la economía de la ocupación a la economía del genocidio y el genocidio en Gaza, un crimen colectivo que es el más reciente. Y bueno, en términos generales, ella hace una crítica
todos los mecanismos de ocupación que ha ejercido Israel en el territorio palestino, en los territorios palestinos, y menciona que no se trata de una situación temporal ni neutral, sino de un régimen de dominación y control sistemático que vulnera los derechos humanos del pueblo palestino. Ella pues revela datos, cifras que pues lo único que hacen es destapar todos los crímenes que, que realiza Israel y por supuesto con su aliado Estados Unidos. Otro personaje también es Rima Jalab. Ella fue secretaria ejecutiva de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental y ella en 2017 renunció a su cargo porque ella pues encabezó un informe que se llama Prácticas israelíes hacia el pueblo palestino y la cuestión del apartheid. eh, Ella recibió indicaciones desde la Secretaría General para que retirara ese informe y sobre todo para que se deslindara de las declaraciones que se hacían en ese informe. Y ella como respuesta, pues renunció al cargo porque obviamente se negó a retirar ese informe. Y en ese informe lo que se estableció es que Israel pues ha impuesto un régimen de apartheid en el cual se mantiene el cual se mantiene mediante prácticas sistemáticas de fragmentación, desposesión, segregación y exclusión. ¿Y qué es lo que revela este caso en específico? Que todavía en nuestros tiempos hay dificultades para nombrar con precisión jurídica ciertos crímenes. Ustedes se acordarán de cuánto tiempo tuvo que pasar para que estos últimos o más recientes ataques de Israel sobre la Franja de Gaza fueran denominados o fueran nombrados como lo que es un genocidio. ¿Cuántas personas, incluso desde la academia, se rehusaban a nombrar de esta manera los crímenes atroces de Israel? Porque por ahí, por ejemplo, se escuchaba en las noticias, ¿no? Figuras dentro de la política en México que se negaban a denominarlo así, pues porque no había un reconocimiento desde Naciones Unidas para que se le nombrara como un genocidio. Entonces creo que el trabajo de Rima revela justamente ese problema que todavía existe en nuestros tiempos. El otro caso es el de Paulo Sergio Piñeiro, Hani Megali y Lynn Welchman, no sé si pronuncié bien los nombres, perdón, pero bueno, ellos integraron la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que investiga violaciones de derechos humanos cometidas desde marzo de 2011 en Siria y presenta informes públicos. Este grupo ha reportado pues distintos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y violaciones del derecho internacional humanitario, perpetrado no solamente pues por ciertos grupos que se les ha denominado terroristas, sino por el mismo gobierno sirio, el mismo régimen sirio, las fuerzas extranjeras y milicias no estatales. Eh, si bien este ejemplo no es de una figura en específico, pues sí es un claro ejemplo de estos mecanismos que tiene el sistema multilateral para fungir o para tener esta función crítica de cómo se observan los conflictos, las guerras, mejor dicho. El otro personaje, tengo un poquito de tiempo y un poquito rápido, este personaje es Niels Melzer, y él es el ex relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, también de la ONU. Y él, pues, el ejemplo que les puedo mostrar es que él intervino en el caso de Julian Assange, que como sabemos es el fundador de Wikileaks. Melzer visitó a Assange en prisión en 2019 y realizó un informe en el que concluyó que Assange era víctima de tortura psicológica ejercida de manera acumulativa y deliberada por varios estados, incluidos Estados Unidos y Reino Unido. ¿Cuál es el vínculo que ha tenido Assange con Medio Oriente? Pues bueno, ha sido un vínculo enorme, pero para resumirlo, se basa esto en la publicación de cables que demostraban desde la corrupción y abusos de los regímenes de Mubarak en Egipto y de Ben Ali en Túnez en 2010. Perdón, esto fue más adelante, en 2011. También en 2010 publicó los registros de la guerra en Irak, que fueron informes del ejército estadounidense que revelaban la magnitud de las bajas civiles y de la tortura. El mismo caso en Afganistán. Y también han publicado cables
pues que demuestran este vínculo inquebrantable que existe entre Israel y Estados Unidos. El último ejemplo, y no es precisamente un personaje, sino más bien un órgano, es la Corte Internacional de Justicia, que es este órgano judicial de Naciones Unidas, que en un fallo histórico responsabilizó a Israel por las prácticas de apartheid ejecutadas en los territorios palestinos ocupados. Este documento pues hace referencia a violaciones graves del derecho internacional que incluyen la discriminación, el desplazamiento y la negación de los derechos al pueblo palestino. Este fallo pone en evidencia la tensión que hay entre el reconocimiento institucional y la falta de voluntad política de actores. ¿Qué quiere decir esto? Que todo suena muy bien, ¿no? Todo suena como, bueno, esta es la labor que tiene esta corte, sacar a la luz todos estos crímenes que está llevando a cabo el Estado de Israel, pero ¿de qué sirve en la realidad que esto ocurra? ¿O cómo podemos ver en la realidad, cómo podemos medir el alcance que tiene el trabajo de esta corte? Si sabemos pues que estos crímenes siguen ocurriendo en la Franja de Gaza y también en Cisjordania. Bueno, ya para concluir, pues a pesar de las limitaciones estructurales y las asimetrías de poder, existen márgenes de agencia desde los cuales podemos observar estos personajes disruptivos en los organismos internacionales. Estos personajes, pues al operar desde mandatos formales, esto les otorga una autoridad frente al poder estatal. Desde una mirada del sur global, los casos muestran que el sistema multilateral no es monolítico, tampoco está totalmente cooptado ni es impermeable a las críticas. Sin embargo, pues las demandas del sur continúan y estas problemáticas pues difícilmente serán pues reveladas o resueltas por estos organismos internacionales. Hay una crisis, por supuesto, del multilateralismo y sobre todo, considero yo, y seguramente ustedes me apoyarán, un agotamiento del sistema de Naciones Unidas, tal como fue concebido tras la Segunda Guerra Mundial. Hay que reflexionar su eficiencia, su vigencia y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Creo que sin duda pone en la mesa un tema respecto a que parece ser que Naciones Unidas en algún momento, con todos estos poderes de veto, ya se había posicionado de cierta manera, y estas voces disruptivas sin duda nos ponen en el foco que no necesariamente, aunque así lo parezca, es como funciona. A continuación, la doctoranda Iraís Fuentes Arzate. Ella es profesora de la UNAM, doctoranda en estudios feministas, ha realizado estancias académicas en Mashdad, Irán y el Colegio de México, y trabaja temas de mujeres en Irán y Afganistán. Adelante, por favor. Gracias, Oriana. Gracias por estar acá. A mis compañeras, como siempre, también a Fer por todo el trabajo y pues a todo el comité organizador de la Semana Árabe, bueno, de Medio Oriente, perdón, y Norte de África. Bueno, yo les voy a presentar este trabajo que finalmente es un artículo de investigación que está publicado en un dossier que se llama Infancias en el Presente Colonial, coordinado por la doctora Wilda Western, y bueno, en donde colaboro con este artículo sobre las infancias en Irán, en específico tejedoras de alfombras, dado que pues es tema de mi investigación doctoral. Si le damos a la siguiente, Fer, por favor. Bueno, o sea, como a grandes rasgos, para contextualizar acá la problemática, la industria de las alfombras persas actualmente en Irán es, digamos, la segunda industria más importante en el país, tan solo después del petróleo. Y esta industria está empleando alrededor de 2 millones de personas, de los cuales casi el 90% son mujeres, y de esas mujeres también están contempladas las niñas. Es muy difícil tener acceso exactamente a los datos, ¿no? Las estadísticas a propósito de este sector económico, derivado de que la gran mayoría pues es un sector rural, y especialmente cuando se trata de mujeres va a ser más difícil tener acceso a eso,
más aún cuando se trata de infancias, ¿no? Entonces, como para empezar a abordar esta problemática, mencionar que se trata de una cuestión que tiene una dimensión tanto material como simbólica. Las alfombras persas, bueno, las alfombras en general para la región se van a constituir como un elemento central para la conformación de lo social. Estamos hablando de que son las alfombras las que dan la dinámica, las articulan la dinámica espacial, la dinámica cultural e histórica, y por lo tanto, claro, ¿no? Se van a constituir en un eje rector de las relaciones sociales de toda la sociedad iraní, y eso nos habla entonces de la importancia de las mujeres para poder articular todo este entramado político. Claro, ¿no? Y acá se van a constituir finalmente estas alfombras que podemos mirar con elementos estéticos, simbólicos, históricos y demás. En realidad, pues también es un entramado de relaciones sociales que constituyen y se entretejen entre memorias colectivas, formas de subsistencia, órdenes sociales marcados por género, raza, clase y edad, desde luego, ¿no? Entonces, acá también voy a abordar la cuestión de la producción de la invisibilidad. Claro, ¿no? Porque es un sector que emplea mayoritariamente a estas mujeres, la mayoría de ellas, pues estamos hablando de mujeres precarizadas, y además, ¿no? Un sector muy significativo que son las niñas que son pues hijas, sobrinas, nietas de estas mujeres que se dedican al tejido. Bueno, si le damos a la siguiente, por favor. Acá está una cuestión súper a grandes rasgos a propósito de la invisibilización de las niñas. Cierto es que no es nuevo que las niñas estén dentro o que están siendo integradas a este sector económico. Históricamente hay vestigios de que las niñas han formado parte de esta producción de las alfombras. Sin embargo, va a cambiar esa relación o ese vínculo que se tiene de las niñas a partir de la forma de la colonización ya en el siglo XIX y principios del XX. Estamos hablando entonces de que si bien en un primer momento las niñas son incorporadas a esta forma de trabajo, lo cierto es que no es abordado o no se les significa a ellas como sujetas que no tienen agencia o capacidad de decisión. No, todo lo contrario, ¿no? Son niñas que se les reconocía como sujetas productoras de conocimiento, de saberes, ¿no? De cuestiones culturales, ancestrales y demás, pero con la imposición de la colonización, desde luego que va a haber una rearticulación de los sujetos todos, de toda la sociedad, y vamos a ver una característica específica de las infancias. Las infancias, desde una mirada pues occidental, es abordada como un sujeto que no tiene autonomía, que depende totalmente de sujetos, de adultos, que no pueden tomar decisiones, y más aún que este trabajo que realizan se constituye como un elemento de superexplotación. Y aquí es importante señalar que ciertamente es significativo mencionar que el trabajo se constituye a partir de procesos de despojo, y en este caso, como son niñas, de expropiación. Sin embargo, no es así que, o sea, la cuestión de cómo las niñas se integran al trabajo, sino más bien la forma en la que está configurada el trabajo como una forma de despojo, y que claro, no va a incorporar a estas niñas como este elemento fundamental en donde puede producir valor. Acá las cuestiones es que el colonialismo va a ocupar el hecho de la existencia de niñas en la industria de las alfombras como una prueba del atraso de las civilizaciones, porque son tan atrasados que tienen empleadas a sus niños, ¿no? O sea, que las están explotando. Lo que hace la imposición de un Estado gubernamental, un Estado-nación, es justamente una penalización, incluso la ilegalidad del trabajo infantil, pero no con el objetivo
como de salvaguardar los derechos de las infancias, porque el trabajo infantil sigue existiendo en la actualidad, lo hace específicamente para imponer categorías sociales de género, de raza, de clase y de edad. Entonces, las niñas, el trabajo infantil va a ser, digamos, un instrumento, un dispositivo que finalmente va a articular la dominación y la colonización de otras formas. De hecho, incluso el trabajo infantil se extiende a partir de la colonización porque se trata de mano de obra desempleada, digamos, que pueden incorporar y que además es un trabajo que es muy mal pagado. Cabe decir, antes de pasar a la siguiente, que, claro, que las tejedoras de alfombras no tienen un salario como tal establecido, es decir, o sea, tejen las alfombras y al final cuando entregan el producto reciben la paga, pero esta va a variar dependiendo, ¿no?, de la relación social a la que nos estemos acercando, ¿no?, los intermediarios, los materiales y demás. La región va a depender muchísimo de eso. Cuando se trata de niñas, desde luego que jamás, ¿no?, ven materializado su trabajo en términos de un salario y demás, y entonces, claro, eso constituye un elemento de expropiación mucho más aguda. También acá es importante hacer esta diferenciación entre estas dos categorías, child work y child labor, porque esta distinción va a ser fundamental para comprender, digamos, la dinámica en la que se dan o se organizan las relaciones sociales. Por una parte, child work es el trabajo que realizan las infancias, que muchas infancias, no nada más en Irán, no nada más en este caso, trabajan, ¿no? O sea, al tiempo que estudian, trabajan con sus familias de alguna forma y demás, pero que no constituye así, digamos, una violación a sus derechos. Cuando se habla de child labor, entonces acá es cuando ya hay un entramado jurídico, político, occidental, en donde se está criminalizando el hecho de su incorporación al mercado laboral sin que se les respeten sus derechos. Entonces, aquí es un elemento importante porque child work, digamos, representa o reconoce la agencia de las infancias y child labor más bien los aborda como desde una perspectiva de víctimas perpetuas, ¿no? Si le damos a la siguiente, por favor. Claro, y esas son algunas de las cuestiones que les mencionaba. Va a haber una transformación colonial de la infancia en Irán, claro, ¿no? A partir de toda esta entramado de la colonización, vamos a ver que en un primer momento, a finales del siglo XIX, va a haber una reconfiguración de estas nociones modernas de niñez vinculadas a estos procesos de colonización y modernización forzada. Vamos a ver también una imposición de una escolaridad, digamos, obligatoria. Y pues toda esta cuestión, pues va a haber una deslegitimación del trabajo en entornos urbanos sobre todo, ¿no? Y por último también se da un proceso de precarización que se trata que el trabajo infantil no desapareció, lo que les mencionaba, sino que más bien fue empujado hacia formas más precarias y marginales, especialmente en zonas rurales. Si le damos a la siguiente, y que acá es el lugar o el punto donde me quiero concentrar, es a propósito de la Agencia de las Niñas Tejedoras. Acá estoy siguiendo sobre todo a estas dos autoras, Rekha Pakbu y Zaha Mahmood, que hablan a propósito de la agencia, y Rekha Pakbu, que ha estudiado bastante la cuestión de las infancias. Y acá una de las cuestiones que nos mencionan ambas autoras es que se plantea la agencia como una práctica constitutiva dentro de las normas sociales, religiosas y morales que configuran el cuerpo y el deseo. Y acá Zaha Mahmood nos va a ayudar mucho a observar este tipo de problemáticas, porque no se trata así de una resistencia como en términos que lo significamos tradicionalmente, como el hecho de tomar las calles, hacer consignas, o como estas significaciones que tenemos, ¿no? En términos hegemónicos de lo que significa el ejercicio de la subjetivación. Acá la agencia más bien son esas prácticas cotidianas, esas representaciones, esas apropiaciones que se hacen
constantemente y que nos recuerdan el doble carácter del sujeto. Por una parte sí relaciones de poder, pero por otra también el proceso de subjetivación. Y claro, ¿no? Cuando hablamos desde las infancias, desde esta perspectiva occidental, la categoría de agencia queda totalmente desdibujada. Y es una perspectiva que Recapaccu ha señalado con insistencia en recuperar las voces de las niñas, pues que es necesario pues pensar en todas estas agencias desde otras ontologías. Si le damos a la siguiente, por favor, y esto, ¿no? Acá me parece muy significativo cómo las infancias, lejos de hacer esta romantización a propósito del trabajo, porque claro, se trata de un proceso de apropiación del valor extensivo que las involucra desde luego. Sin embargo, es importante recuperar que en este proceso del trabajo no solamente existe la forma de la explotación, también existe una forma de agencia. Las niñas entonces desde muy tempranas edades aprenden a sostener su vida, ¿no? A la de su familia, no tienen, o sea, sin necesidad de haber alcanzado la mayoría de edad, ni de haber sido reconocidas por el Estado como sujetas plenas de derecho, ellas saben de manera temprana, comillas, y configura estas identidades, subjetividades y también posicionamientos políticos que no deben ser invisibilizados, por el contrario, es un imperante reconocer su conciencia política, que es una cuestión bien importante, dado pues que la mayoría de las personas aprendemos el valor como de la reproducción de la vida, el sostenimiento, el esfuerzo y demás, o sea, el valor también de las cosas, ¿no? De los materiales y demás, después de la mayoría de edad, y acá estamos hablando de niñas que han incorporado saberes del cómo sostenerse a lo largo de su vida y también el de sus familias. Bueno, entonces hablamos acá de saberes encarnados, memoria sonora y de inscripción visual. Es significativo comentarles, ¿no? Que si bien desde luego hay poca documentación a propósito de las niñas en términos de agencia en el sector de alfombras, lo cierto es que el entorno y el contexto nos van a dar un montón de vestigios de su presencia tan importante. Por ejemplo, cuando las mujeres están tejiendo las alfombras, en general están acompañadas de canciones, ¿no? Y muchas de ellas son canciones de cuna. Esto evidencia entonces que las mujeres, al tiempo que están tejiendo, están cuidando, y están cuidando, están maternando no nada más a los hijos, digamos, a las hijas que dan a luz o que engendran, sino que es una maternidad colectiva. En ese sentido, las niñas se hacen presentes, dado que las canciones de cuna que las mujeres entonan al tiempo que están tejiendo, las están, digamos, trayendo y reconociendo dentro de su propio ámbito del trabajo y desde luego, ¿no? Desde lo político. Acá entonces las niñas, a pesar de que no se dediquen propiamente al tejido de alfombras al final como de esta historia, lo cierto es que crecen sabiendo los significados, sabiendo también cuál es el contexto que constituye esas alfombras, cuál es el propio contexto el suyo, el de sus familias, pero también a nivel social. Y claro, ¿no? Va a haber una inscripción visual en donde van a poder ellas dar cuenta de su presencia tan importante dentro de las alfombras. Esto lo digo porque muchas de las alfombras, muchas de las tejedoras inscriben en esos patrones que están tejiendo las propias historias de vida. Entonces las niñas terminan siendo productoras también de conocimiento, partícipes de esa historia y claro, ¿no? Finalmente se constituye en un saber visual. Si le damos a la siguiente. También acá voy cerrando, pero hay una conciencia de las niñas de que el tejido también representa una serie de formas de violencia y de explotación, al darse cuenta, claro, ¿no? De este disciplinamiento del cuerpo que exige el tejido de alfombras, por ejemplo, por la posición o por el movimiento de las manos, las niñas pues dan cuenta de eso, sobre todo en las canciones, ¿no? Eso es un poco de lo que les mencionaba de las canciones que nos revelan. Si le damos a la siguiente, por favor. Bueno, y con esto cierro. Finalmente, pues esas alfombras persas que se venden, digamos, a cantidades estratosféricas, especialmente cuando salen de Irán, pues son productos sociales que surgen de las manos, nudos, urdimbres y todo este entramado social.
Las niñas tejedoras, entonces, no se trata de figuras pasivas y atrapadas en estructuras inamovibles, sino más bien sujetas que cantan, que memorizan, que transforman y que tejen la vida. Su agencia no puede leerse desde la excepcionalidad, sino más bien de una cotidianidad densa que hace del tejido una forma de persistencia. Acá entonces vamos a ver una apropiación y una producción de genealogías de la expropiación, la sabiduría colectiva y la comunidad y como una forma de potencia. Me parece significativo cómo las niñas tejen también, y en esta genealogía del tejer está el tejido de la propia sociedad, de la comunidad y de lo político. Entonces, finalmente, cuando leemos una alfombra, pues son archivos materiales de una agencia que persiste, que claro, ¿no? Es una agencia que representa el trabajo de las mujeres, pero que esas mujeres también involucran infancias. Y entonces estas infancias acá denotan que más allá de solicitar o de requerir protección, son voces que reconstituyen lo político. Bueno, pues yo lo dejo acá. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Araíz. Sin duda creo que pone en la mesa preguntarnos desde dónde hacemos los análisis, desde qué miradas las hacemos, sobre todo esto de identificar, claro, que existe una mirada occidental, colonial, respecto cuando se habla del trabajo infantil, ¿no? Vamos a esperar a la ronda de preguntas y respuestas. A continuación, la doctora Maritza Espejel, con su ponencia titulada El papel de la policía moral de Irán en la dinámica de resistencia y de protesta social en el contexto de represión de la República Islámica. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora en el Sistema Abierto de Educación a Distancia de la misma universidad, en la licenciatura de Relaciones Internacionales. Adelante. Muchas gracias, Oriana. Y me sumo a los agradecimientos, primero por permitirnos venir a exponer nuestros temas a este evento, a este seminario, a los organizadores, a las compañeras, a los asistentes, a la moderadora. Y bueno, voy a pasar a mi tema, que como bien ya lo mencionaron, se titula El papel de la policía moral de Irán en la dinámica de resistencia y de protesta social en el contexto de represión de la República Islámica de Irán. En realidad esto es como un resultado o un ejemplo de lo que yo hice en mi tesis doctoral, que se trató sobre la estructura de poder político en Irán, cómo era el funcionamiento de esta estructura a partir de los actores que participan en ella. Sí, voy a la siguiente, por favor. Pero bueno, basándome en este ejercicio de reflexionar acerca de lo que hice en mi trabajo doctoral, porque pues abarco una buena parte, integró algunas de las acciones que llevaron a cabo varios grupos sociales de Irán con respecto a esta estructura y cómo es que la población se enfrenta a un régimen opresor y represor. Entonces quise centrarlo como en un ejemplo más actual y a partir de un evento en específico. Entonces el objetivo de esta presentación es analizar y reflexionar sobre las formas de resistencia y de protesta social que se acentuaron debido a la muerte de Gina Amini, es que no le puse el nombre completo ahí, de Gina Amini, perdón, y que continúan manifestándose y que al mismo tiempo siguen siendo reprimidas por parte de las autoridades conservadoras de Irán. La siguiente, por favor. Y bueno, esto pasa en un contexto general de un régimen como es el iraní, un gobierno que se basa en una república islámica, bueno, ya sabemos, posicionado en la región de Medio Oriente, donde tiene un liderazgo regional, tiene una mayoría chií que también ha definido en gran parte su comportamiento y su actitud en varios contextos. Se basa en el Velayat Faqih, que es la teoría del gobierno del jurisconsulto, que da como pie a sustentar esta imagen o esta figura del líder supremo.
y se basa también en la Constitución de 1979, a partir de que se establece esta forma de gobierno en específico y que define también en gran medida su actuación. Y bueno, la siguiente, por favor. Esos son como unos diagramas de la estructura de poder, algunos de los actores que llevan o que encabezan el gobierno. Solo para ejemplificar, la siguiente, por favor. Para ejemplificar cómo es más o menos esta estructura, no me voy a centrar en ella obviamente porque es complejo, pero me sirve para que de manera gráfica se tenga una idea de esta parte, ¿no? De la estructura. La siguiente, por favor. Y bueno, parte de lo que hice en mi trabajo doctoral fue partir de una teoría que desarrolló Ferran Schiavovich, o más bien que aplicó a los regímenes de poder, regímenes árabes. Él utilizó la sociología de poder para explicar cómo actúan, ¿no? El funcionamiento de esas estructuras de poder, pero en específico de algunos países árabes. Entonces yo lo quise aplicar en el caso de Irán. En ese sentido, pues traté como de adaptar, ¿no? Los elementos que forman esta propuesta metodológica, teórico-metodológica, que es la sociología del poder, y bueno, principalmente conformada por algunos elementos que nos ayudan a entender el comportamiento, el funcionamiento de esas estructuras. Dos de los actores más importantes que implica esta metodología son las élites de poder y la población, en un enfrentamiento en donde cada uno lleva a cabo diferentes tipos de relaciones y pues en ellas se enfrentan. Tanto las élites como la población hacen uso de ciertos recursos en esta dinámica de relaciones. En términos generales, las élites de poder siempre buscan como más acumulación de poder y la población mayor bienestar en sus condiciones de vida. Entonces, a partir de ahí es que podemos entender cómo la República Islámica de Irán, a partir de esta estructura que mostré en una de las láminas, con diferentes centros de poder basados en la Constitución del 79, pues tienen un objetivo de permanecer ahí, ¿no? Y de no permitir mayores cambios que sí se han propuesto por algunos presidentes iraníes, sobre todo la facción reformista. Tenemos el caso muy representativo de Mohammad Khatami, que tuvo un periodo muy representativo en esta dinámica de política interna de Irán y también externa, porque también tuvo como un impacto muy importante en el acercamiento a Occidente, por ejemplo. Solo como para ejemplificar la complejidad de cómo estos centros de poder, que se basan también en un funcionamiento del faccionalismo, pues impactan de cierta manera en los posibles cambios, ¿no? El presidente Mohammad Khatami, por ejemplo, trató de llevar a cabo ciertas reformas, ciertos cambios en este periodo reformista. Sin embargo, con base en la Constitución y las atribuciones que tienen algunos centros de poder en Irán, como líder supremo, el Consejo de Guardianes, Poder Judicial, pues no se pueden llevar a cabo mayores cambios y avances. Entonces, este tipo de recursos, ¿no? Aparte del ejército, de la mano dura, aparte de la ideología, ¿no? Que han llevado a cabo, que han utilizado mucho y que han instrumentalizado con base en la ley islámica que ellos representan, la censura, por ejemplo, pues sí han tenido un resultado muy importante en pues en su permanencia, ¿no? En el poder y en la acumulación del poder, que es lo que señala la sociología del poder. En el caso de la población, no hay que menospreciar también su papel y sus acciones para enfrentar este tipo de prácticas y de estructuras. En este caso, pues la resistencia ha sido una de las principales partes o instrumentos y recursos a partir de los cuales se ha enfrentado. Protestas, por ejemplo, la desobediencia civil, activismo, también hay ya poniendo ejemplos más prácticos, las acciones, ¿no? Y la organización que han tenido a partir de sus encuentros en redes sociales, por ejemplo,
A mí me gusta mucho poner el ejemplo del cine, porque es un área en donde tanto cineastas como actrices o actores eh, han podido demandar, ¿no? Primero, exponer la situación que experimentan en Irán y también, bueno, dar a conocer al mundo y reclamar ciertos cambios. La siguiente, por favor. Entonces, en esta dinámica y en esta estructura es en donde podemos situar a la policía de la moral, que se convierte en un recurso más y en una estrategia más, y en un instrumento a partir del cual el gobierno tiene un control sobre la población, en este caso específicamente sobre las mujeres. Esta policía de la moral es una unidad especial dependiente del Ministerio del Interior de Irán, depende del presidente como tal, porque es un gabinete de diferentes ministerios que pues están bajo el mando del presidente. El objetivo es hacer cumplir las estrictas leyes sobre el uso obligatorio del velo y los códigos de conducta pública. Uno tiene una función oficial que es garantizar el comportamiento decoroso, así lo denominan, de las mujeres y las niñas, y se ha convertido en un instrumento de represión y control social que vulnera derechos fundamentales. La siguiente, por favor. Esta situación se visibilizó aún más a partir del evento que pues ya conocemos muy bien, cuando en el 2022, en septiembre de 2022, la policía de la moral detiene a Mahsa Amini, que bueno, ya conozco, bueno, no es que lo conozcamos, pero fue un evento muy sonado y que nos hizo reflexionar también sobre este tipo de prácticas, en especial el papel de la policía de la moral en Irán, las consecuencias de este instrumento y de las respuestas que pueden dar o que pueden ofrecer pues las personas, ¿no? En este caso, que fueron el grupo social de las mujeres. A partir de este evento surgió la movilización denominada Mujer, Vida y Libertad, una de las más importantes en cuanto a protesta social, porque haciendo énfasis en esta cuestión que mencionabas sobre la población y su papel de agencia y de resistencia, en la historia de Irán podemos encontrar muchos momentos en donde la sociedad se ha manifestado y ha encabezado protestas en contra del régimen. Podría mencionar, por ejemplo, una de las más importantes fue en el 2009, el denominado Movimiento Verde, que surgió a partir del descontento de la población por la reelección de Mahmoud Ahmadinejad, un presidente ultraconservador, en contra de un personaje reformista que, digamos, a partir de los estudios que se hicieron previos, pues tenía las mayores posibilidades de resultar victorioso, perdón, pero al final resultó ganador Mahmoud Ahmadinejad. Entonces surge esta movilización, una de las más importantes, ¿no? Posteriormente también ha habido otras movilizaciones muy importantes y que dan cuenta de esta dinámica. Pero bueno, a partir de este evento en particular se visibilizó el tipo de instrumentos que tiene el régimen para reprimir a la sociedad. Entonces, después de que surgió esta movilización, se dio también un reforzamiento de la seguridad por parte del régimen. Uno de los ejemplos fue ese que está ahí, el Plan Nur. Porque cuando sucede esto de la detención de Gina y su posterior fallecimiento, y surge esta movilización de las mujeres y que también estuvo nutrida por otros grupos sociales. En cierto momento o por un cierto periodo la policía de la moral estuvo como un poquito detenida, no llevó a cabo más acciones. Sin embargo, posteriormente volvió a la escena política.
al espacio público para seguir con sus estrategias de vigilancia y de control. Entonces, desde abril de 2024, con este plan se intensificó la represión en Irán mediante el reforzamiento del poder de la policía moral y ampliando la violencia estatal contra las mujeres y las niñas. Sin embargo, a partir de estas acciones, las mujeres encontraron formas de seguir denunciando ese tipo de prácticas, sus demandas, y pues ahora se ve cada vez más a mujeres que nos llevan el velo, y actualmente, de hecho, el presidente que está ahorita en Irán es Pezeshkian, y él ha mostrado su postura en contra de este tipo de prácticas y de la labor de la policía moral, y ha detenido de cierta manera estas acciones. Sin embargo, aquí también podemos encontrar un enfrentamiento entre facciones conservadores y reformistas que también impactan, ¿no?, en la sociedad. Pero bueno, lo que quiero es reflexionar justamente sobre esta dinámica, ¿no? De que si hay un régimen represor que tiene este tipo de instrumentos y este tipo de prácticas, pero la sociedad siempre también va a estar ahí demandando a partir de las acciones que ellos puedan llevar a cabo en contra de este tipo de prácticas represoras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Maritza. Creo que sin duda también pone en la mesa esta parte de las agencias y las resistencias, no únicamente expresadas desde esta, ya lo decía la maestra Iraíz, respecto desde esta visión de salir a las calles, sino desde otras formas de agencia y resistencia. Bueno, pues todavía tenemos un ratito para algunas rondas de preguntas. No sé si en la transmisión haya alguna. No hay transmisión, todos graban. Ah. Y yo, bueno, No hubo ok. transmisión. No hubo transmisión, ok, está bien. Bueno, no sé si aquí en la mesa tengan alguna pregunta. Do you have any questions? No, I don't. I mean, I don't know if I didn't understand a lot, but it was very impressive research and can I ask you just why you? I mean, especially your topic is very important. Mm-hmm. I'm just wondering, you know, and yours. These are very important topics. And from what I understood, you have a very sophisticated understanding of the politics, society, and history of Iran. But can I just ask you why you became interested in them? How did you arrive at the question of child labor in Iran? I mean, or for you, what obviously the Jina Amini had kind of international, so you know. But is there, you know, what made you want to research and learn more about it? I'm just kind of curious. Okay. ¿Cómo respondemos? Pues, ¿les parece si nada más para que todas tengamos una pregunta? Preparé una pregunta para la doctora Alejandra respecto a su tema. Y bueno, sería como qué implicaciones tienen estas voces a las que usted denomina como voces disruptivas en Naciones Unidas para el sistema multilateral que asumimos que es inamovible, ¿no? O sea, ¿cuáles serían esas implicaciones de que ahora las vemos más palpable, ¿no? También mencionaba esta parte de que ahora en la Corte Internacional de Justicia, bueno, ya se reconoce como genocidio a lo que pasa en Gaza, ¿no? Y que durante muchos años fue llamado como conflicto. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones dentro del sistema multilateral que ahora tengamos estas voces disruptivas? Bueno, si quieren dejamos las preguntas de las asistencias y pues si quieren responder, no sé si en orden o en... Sí, así. Sí, en orden. Entonces, si quiere, empezamos con usted, doctora, y luego con Grace y Maritza. Sí, pues, ¿cuáles son las implicaciones de que existan estas voces? Yo creo que no podemos hablar de que sean
voces que han surgido hace poco, o sea, que surgieron hace poco, ¿no? Seguramente si rastreamos los antecedentes, habrá otros personajes que seguramente habrán aportado algo a esta parte disruptiva de los organismos internacionales, pero para mí sí es muy importante visibilizarlos y visibilizarlas, porque creo que ya se tienen explicaciones muy superficiales acerca del trabajo de Naciones Unidas, y no es que yo sea una defensora de Naciones Unidas, ¿no? Aquí que esté yo patrocinada por Naciones Unidas, pero sí creo que tampoco es correcto simplificar, esencializar el trabajo de esta organización, sino que para criticarla o para incluso atacarla, señalarla de ser cómplice de los países más poderosos, creo que hay que informarnos y hay que buscar que también existen estas otras voces y dándoles justamente abordando su trabajo, también podemos acercarnos a descubrir el por qué este tipo de organizaciones siguen operando de esta manera, como de manera tan injusta o que solamente favorecen a ciertos actores. Yo creo que si queremos, o sea, si se quiere cambiar esta realidad, pues tendrá que operarse desde dentro de Naciones Unidas, porque la organización no va a desaparecer simplemente así, ¿no? O sea, de un día para otro, porque ya, como les mencionaba hace rato, ¿no? Como ya está un poco perdiendo vigencia este modelo que nació en 1945, no va a desaparecer simplemente. Lo que hay que hacer es trabajar respecto a eso y creo que también desde la academia tenemos esa labor. Entonces, creo que las implicaciones pues se basarían en eso, ¿no? En tratar eh, pues, de que la organización pueda cambiar, de que pueda reformarse, de que se dé voz a estas personas. Y ya creo que eso sería todo. Y qué mal, ¿no? También, perdón, que sea como que estemos ante este panorama tan desolador, ¿no? Como que tengamos que hablar de lo que no está tan mal, dentro de lo que es ya un desastre, que es lo que está sucediendo en Gaza y en otros lugares del Medio Oriente, pero yo creo que sí, o sea, es muy importante desmenuzar el trabajo de Naciones Unidas antes de simplemente hacer críticas tan superficiales. Muchas gracias. Sí, bueno, por muchas cuestiones. Yo creo que, o sea, como el trabajo de las infancias o las infancias en general, no solamente lo tenemos que abordar porque existen, ¿no? Ah, claro, es que hay personas, infancias que trabajan, hay que abordarlas, ¿no? Sino para saber cómo nos interpela eso, ¿no? Quiero decir, cuando hacía esta investigación, y trataba de encontrar como información, vestigios, testimonios, porque ese era mi interés, los testimonios, está total o casi súper invisibilizado. O sea, hay testimonios de infancias, pero infancias pues de clases medias, ciertas infancias, ¿no? Blancas y demás. Y entonces eso me hace pensar, me hizo mucho sentido de cómo esas estructuras de género, raza, clase, edad han permeado tan fuerte y que nos constituyen. O sea, tan es así que, claro, ¿no? Damos por hecho que no tiene nada que decir y no podemos aprender nada de esas personas porque son menores de edad y demás. Pero si rascamos un poco y primero nos va a interpelar como, claro, esto que soy no es porque yo lo decidí, son estructuras sociales impuestas, resultado de un modelo colonial, así como lo que estoy mirando, ¿no? Y la otra es esta mirada, o sea, esta mirada que pregunta con muchos sesgos, pregunta a las mujeres, pregunta a los hombres, pregunta a los occidentales. No se me pasa por la cabeza preguntarle o interpelar a una infancia. Entonces,
sí, ¿no? Devela un sistema adultocéntrico y ese adultocentrismo constituye y produce sujetos, produce miradas, visiones, y en eso, en esa práctica, estamos reiterando como esas estructuras de dominación colonial. Entonces, por eso es que pienso que es importante este abordaje, no porque exista ahí y ahí somos chidas, ¿no? Y vamos a ver qué dicen, sino más bien porque ese contexto nos dice mucho sobre lo que somos, ¿no? Pienso eso. Muchas gracias. Carmen. Muy bien. Bueno, porque a partir de este evento decidí profundizar en la situación de este tipo de dinámica que se experimenta en Irán y tomando como punto de partida al fallecimiento de Gina, fue porque cuando yo hice mi investigación doctoral, me centré en un periodo concreto, el periodo reformista, que fue de 1997 a 2005, justamente como analizando, ¿no? En algunos contextos y coyunturas específicas el funcionamiento de esta dinámica o esta estructura de poder de los actores y de cómo la población, ¿no? Siempre ha tenido un papel muy, muy importante. He encontrado o he querido como seguir esa historia, ¿no? A partir de ese periodo, cómo se han ido también mostrando, ¿no? Estas dinámicas y por el impacto, ¿no? Que tuvo internacionalmente el hecho, el evento, y que también considero que de ahí surgieron otras temáticas, ¿no? Que tienen que ver con lo que pasa al interior de Irán, y porque esta mujer era kurda, ¿no? Entonces también hay como un poquito reflexionar sobre otras temáticas que se pueden derivar, ¿no? Como las minorías, lo que experimentan las minorías. Pues sí, por eso, o sea, me quise como profundizar esta cuestión a partir de un evento específico con ese impacto, tanto al interior de Irán, ¿no? Como al exterior, ¿no? Porque se sigue visibilizando en el mundo, ¿no? Lo que sucede al interior de Irán, ¿no? Y sí, pues eso. Sí, tengo una pregunta para ti, Maritza. Pues muchas gracias a Iris y bueno, también a Ale que nos acompaña en línea. Pues me parece muy pertinente, ¿no? Lo que tú abordas en términos de cómo la policía, ¿no? Ejerce estas relaciones asimétricas de poder, ¿no? Y a mí me interesa mucho y me gustaría preguntarte quizá que complementes eso que mencionabas hacia el final sobre el plan, ¿no? Porque sí, o sea, quizá que expliques un poco, o bueno, que me expliques un poco sobre cómo ha sido eh, esta, este proyecto, ¿no? ¿Cómo ha impactado el Plan NUR en el propio cuerpo de las mujeres, ¿no? O sea, cómo es que ellas pueden, no sé, transitar en el espacio público, ¿no? ¿Cómo es que se ha desplegado ese proyecto estatal en términos de esa securitización? Y también por otro lado, si tú ves que, no sé, ciertos espacios del espacio público se ven muchísimo más, digamos, como dirigidos o como que se le da mucho más importancia en términos de esa securitización para controlar, ¿no? Eso que tú mencionaste en tu presentación. No sé si me entiendes. Sí, Sí, sí. sí, súper. Sí, bueno, con respecto al reforzamiento de la seguridad a partir de este tipo de proyectos o de estrategias como fue el plan NUR, el impacto fue importante. Sobre todo lo que mencionas, ¿no? En los cuerpos de las mujeres, de las niñas también, porque pues estas estrategias están dirigidas a mujeres, niñas,
Sin embargo, la misma resistencia es como un rebote, ¿no? O al menos así se ha ido desarrollando, o así también se puede percibir, porque sí hubo este reforzamiento de violencia, de detenciones, hubo un momento en el que las mujeres que se quitaban el velo, si eran percibidas, pusieron cámaras, ¿no? Y si eran percibidas por estas cámaras, después eran identificadas y les imponían multas, porque es parte también de estas estrategias. Detenciones, multas, latigazos incluso, porque el Código Penal iraní establece eso, que las mujeres que no usan velo son sujetas a este tipo de penas, ¿no? Y de castigos. Entonces empezaron como con este tipo de estrategias, la que te platico, de identificar y de dar multas. Sin embargo, la desobediencia civil se fue marcando todavía más. Entonces, de ahí que, aparte, por ejemplo, en 2023, septiembre del 2023, se hizo una nueva ley, o se propuso una nueva ley que todavía intensificaba o legalizaba este tipo de castigos, penas. Sin embargo, se echó para atrás, ¿no? Cuando llega también Masoud Pezeshkian con esta parte reformista, echa para atrás la ley y en la actualidad, de hecho, ya la policía moral ya no tiene tanta, digamos, capacidad de acción porque hay un relajamiento por el tipo de gobierno en la actualidad y que se centra en las libertades individuales, ¿no? Es como uno de los principales argumentos. Aunque, ojo, también yo lo relaciono con el contexto internacional que se está experimentando en este momento porque hay en cuestión del programa nuclear iraní, algunos países de Europa van a continuar con las sanciones. Entonces se está echando para atrás el acuerdo de 2015 del que se salió Estados Unidos, por ejemplo, y ahora se están sumando algunos países europeos. Entonces yo lo relaciono y lo vinculo porque lo que pasa al interior de Irán en cuestión de las libertades, ¿no? De la violación de derechos humanos, también es instrumentalizado por otros países para presionar a Irán. Entonces, en términos, la dinámica de conservadores reformistas y sus acciones en cuanto a lo que se lleva a cabo impacta tanto internamente como externamente. Al interior, los reformistas han intentado, no es que estén en contra del régimen, sino que tratan de hacer como una válvula de escape para que el régimen continúe, ¿no? Pero sí proclamando cierto tipo de liberalizaciones, reformas, cambios. Y también les ayuda para relajar la situación con el exterior. Entonces, ha habido gobiernos, los conservadores, por ejemplo, de Mahmoud Ahmadinejad, que tenía un discurso muy extremista de enfrentamiento, y pues ahí también hubo como mucha tensión, ¿no? Porque también estaba lo del programa nuclear, pero gobiernos más moderados como el de Rouhani, que hizo posible también, bueno, su papel negociador hizo posible el acuerdo de 2015, por ejemplo, pues ahí también como que van jugando en ese sentido de moderar, de ser más radical, y en este sentido, y yo así lo veo y es como yo lo analizo, el gobierno de Pezeshkian, tanto al interior juega como, bueno, vamos a tener un poquito más, digamos, relajada la cuestión con la sociedad para tapar como esa válvula. Y también esto ayuda a como relajar la situación con el exterior. Entonces creo que ahí, y así también lo veo yo, las mujeres quedan como en el medio, de bueno, sí,
voy a dejar que esté un poquito más relajada la situación, pero porque me conviene, ¿no? Y lo instrumentalizo. Entonces, considero que pues tenemos que ver como todos estos ámbitos, ¿no? Y estos factores de cómo van funcionando y cómo impactan en la sociedad. Sí, gracias. Sí. Súper. Pues Sí. sí, justo me dijo que le disculparan que se tenía que retirar, pero que les manda saludos a todos. Entonces, pues creo que lo podemos dejar aquí. Ya acabamos justo en tiempo. Muchas gracias. Un gusto escucharles como siempre. Gracias. Muchas Gracias.